Este programa va a ser grabado y subido a YouTube para quien quiera repasarlo con la calma que le sea necesaria. Les doy la bienvenida a este programa en directo. Estoy junto con mi esposo Luis, yo, Patricia Guerrero. A continuación vamos a hacer un breviario sobre los mensajes en torno al terremoto que tiene que ver con México. Para empezar, hay que decir que un día como hoy es imposible no hablar de el terremoto que viene para México. Ya ha habido anteriores veces, en otros 19 de septiembre, terremotos. Y hoy, que es 19 de septiembre del 2021, se festeja, como todos los años, por parte de la Iglesia Católica, Nuestra Señora de la Salud, donde se advirtió, sobre todo para las ciudades impías, un castigo que puede estar relacionado, claro, con el terremoto o con otras circunstancias, como por ejemplo bolas de fuego que estén cayendo. Ahora mismo voy a empezar a hacer la lectura primero de lo que se ha dicho en los mensajes a diferentes instrumentos, luego de algunas señales, tanto en los mensajes como conforme la ciencia. Y también voy a señalar algunas advertencias si no se hace oración por este terremoto que vendrá. Y se hace oración para disminuir lo que sucederá. Bueno, para empezar, el primer instrumento que tenemos es Discípulo, que ya muchos de ustedes lo conocen, y que recibió este mensaje el 6 de enero del 2017. Dentro de los mensajes que él recibió por parte de nuestro Señor Jesucristo se encuentran las siguientes advertencias. 33 sismos. Un terremoto de 9.5 alrededor de las 5:30 con 37 segundos de la madrugada. También se menciona que afectará a 7 estados colindantes en el epicentro entre Colima y Michoacán. También se menciona oleajes superiores, es decir, olas superiores a los 70 metros. Afectarán este movimiento de placas tectónicas ramificaciones volcánicas dentro del territorio mexicano. Lo más importante de estos señalamientos es que Dios, nuestro Señor, Dios Hijo, señala que será el inicio de la justicia de Dios Padre. Las indicaciones que nos da en este mensaje es que tenemos que salir, los que vivan en las costas, de las costas, que tenemos que tener un altar en casa, y que tenemos que rezar el Santo Rosario a esa hora, los que puedan, y los que recen el Rosario a esa hora serán protegidos. Aquí tenemos opiniones diversas. Yo considero que como es el inicio de la justicia de Dios Padre, está ligado al aviso, porque el aviso es el último acto de misericordia. Entonces vamos al siguiente instrumento. Es el presbítero Humberto Sánchez. El mensaje fue recibido en 2018. Casualmente fue recibido un 2 de julio del 2018, un día después de las elecciones, donde fue elegido Manuel Andrés López Obrador como presidente de México, y donde una imagen del rostro de Cristo lloró sangre, también ese 2 de julio. El mensaje es de nuestro Señor Jesucristo.
Él señala que este castigo, que es el terremoto, es por el aborto y por el narcotráfico. Y ahorita les va a ir explicando mi esposo un poco de lo que contiene el mensaje. El mensaje habla de los dolores de parto, es decir, que en base a lo que se refiere con este terremoto, es parte del inicio de los dolores de parto, esta purificación a través de un terremoto. Pide que oremos como nación, orar. Y habla de una consagración a un espíritu demoníaco. Aquí hay que recordar que cuando Obrador, por desgracia, hacía sus campañas electorales, siempre estaba acompañado de santeros. Entonces, con la elección que en su mayoría hizo el pueblo de México por este señor, de alguna manera quedó consagrado a este espíritu maligno. El día de su elección también. Ritual que muchos consideran pues que no pasa nada. Para nosotros que somos católicos sabemos perfectamente pues las repercusiones espirituales que esto conlleva. Y como lo han dicho otros youtubers, una consagración al maligno por parte del malo a México. Sí, porque él hizo, el día que tomó protesta como presidente, ya saben todos, un acto de consagración al maligno. Nuestro Señor señala a este sacerdote 3 cosas muy importantes del por qué México tiene que sufrir este terremoto. Número 1, porque saldrá el resto fiel de aquí. Número 2, porque nosotros somos esa luz de las naciones. Número 3, porque ha habido rechazo a la Santísima Trinidad por parte de los mexicanos. Y nuestro Señor explica esto. Ha habido un rechazo al Padre cuando Él desea que hagamos su divina voluntad como nación. Sobre todo porque no le hemos dicho no a la brujería, al ocultismo, al comunismo, y porque hay mucha gente en esta nación que está consagrada al maligno y ha entregado su alma a Satanás, a María Purísima. También hay un rechazo al Hijo por ofensas a la Eucaristía. No se diga lo que actualmente está pasando en muchos lugares donde se toma el cuerpo de nuestro Señor, que quizás ya no esté presente en algunos, con las manos. Y también aquí señala nuestro Señor que porque hay muchos masones viviendo en este país y hay muchos sacerdotes mediocres, y Dios les va a pedir cuentas a esos sacerdotes que medio creen en la santa palabra de nuestro Señor. Medio creen, medio no. También hay un rechazo al Espíritu Santo, pues hay religiosos incluso que practican brujería. Entonces, bueno, eso es lo que señala nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él nos dice que la naturaleza nos azotará y que no habrá refugio para los impios en esta nación. Las indicaciones que nos da nuestro Señor a través del presbítero Roberto Sánchez es que vivamos en su Sagrado Corazón y que nos consagremos a la Santísima Virgen María, además de que vivamos en la divina voluntad. Aquí yo vuelvo a dar mi opinión, que es una opinión. Yo pienso que está ligado al aviso, porque hablan de que saldrá el resto fiel de aquí, y las conversiones o esta transformación se va a dar justo cuando sea el aviso. El siguiente mensaje fue dado a Sor Cora de Monterrey el 13 de octubre del 2018.
y fue dado por parte de la Santísima Trinidad. Volvemos a hacer un pequeño resumen de las partes más destacadas, pequeñas partes destacadas del mensaje. Los tiempos son difíciles y dice, le hablo al resto fiel. Si quieren saber si son los últimos tiempos, pídanme comprenderlo. Antes del triunfo, una gran tribulación. También hace mención que esto es en contra de el conformismo y el comunismo, por una iglesia infiltrada. También hace mención de que vendrá guerra civil en México y en otros países. Aquí también nos habla dice, la naturaleza se ensañará, es decir, habrán desastres naturales como castigo. También haciendo alusión al mensaje anterior de esta labor de parto, de estos dolores de parto que comienzan. También hace aquí mención de lo que ya dicen las Sagradas Escrituras. Habrán hermanos contra hermanos. También lo que en otras revelaciones privadas se dice obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Incluso también hablando de otros mensajes, se habla de la lucha entre los dos papas, ¿no? O sea, haciendo alusión a partir de este mensaje del hermano contra el hermano. Es decir, la pelea, la división espiritual va a llegar a todo sector de la vida del ser humano. No solamente políticamente hablando, sino espiritualmente, religiosamente hablando. Bueno, esto se da sobre todo porque, en el mensaje señala a nuestro Señor Jesucristo por el aborto y también porque ya hay muchos signos de oscuridad en México, pero también señala que América es el último bastión de la fe. Y bueno, entre las cosas importantes de este mensaje, habla que la venida triunfante de Jesús nuestro Señor está cerca y que vendrá un colapso económico. Pero para todos estos eventos seremos fortalecidos. Las indicaciones es que estemos alertas y que cerremos los oídos a las mentiras de Satanás. Este mensaje yo considero que también está relacionado con el gran terremoto del aviso, porque habla de que seremos fortalecidos y antes del aviso va a haber un colapso económico. Pero esto es solo una opinión. El siguiente mensaje es de Lupita de los Sagrados Corazones. Ya estamos en el año 2019 y este mensaje es del 28 de mayo. Es un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje nuestro Señor señala que México sufrirá. Y cuando nuestro Señor repite las cosas 3 veces es porque es algo que ya no tiene vuelta atrás. Es una confirmación. Uh-huh. Dice, México sufrirá, México sufrirá, México sufrirá. Sobre todo porque somos un pueblo rebelde y somos un pueblo necio. Jóvenes, niños y adultos ya no quieren saber de Cristo Rey. Ese fue un mensaje breve, si se dan cuenta. A Lupita de los Sagrados Corazones, también la Santísima Virgen María de Guadalupe se le presentó como Reina de la Paz y como Nuestra Señora de Guadalupe, y le dio un mensaje el 1 de septiembre del 2019. Y le comentó que vendría también un gran terremoto por delitos contra la familia y contra la vida, que faltaba poco para que a través de este terremoto fuéramos purificados y liberados. En el mensaje la Santísima Virgen, en este mensaje la Santísima Virgen María habla, por ejemplo, de que no nos miramos como hermanos, es decir, crece el odio en la sociedad.
Santísima Virgen María llora por la necedad del pueblo mexicano. Se matan unos a otros. No maten a su hermano. Esto también no solamente lo dice por el aborto, sino también por el narcotráfico, por la delincuencia que está en todos los sectores de la sociedad. Es decir, no solamente en los pobres, sino también en los ricos. Los empresarios, los políticos, son los principales y los primeros que propician esto. También señala la Santísima Virgen que México sufrirá mucho. Y bueno, se repite esta frase, ¿no? De México sufrirá. La Virgen también, como portadora de los mensajes por parte de Dios, nos da una buena nueva y señala que Jesús está presente en el seno materno de la Morenita, es decir, en el ayate, en la basílica. Y que debemos entender que septiembre será un mes que marque a México. Las indicaciones que nos da la Santísima Virgen es rezar el Magnificat, rezar el Rosario y rezar sobre todo a San Miguel Arcángel cuando tengamos ataques. Y con respecto al terremoto, pues también rezar la coronilla de la Divina Misericordia para disminuir lo que vendrá. Seguimos en el año 2019. El 28 de agosto, San Miguel Arcángel le dijo a Lupita de los Sagrados Corazones: México sufrirá, será azotado. Otra vez se repite esta frase por tercera vez. Ya lo dijo nuestro Señor, la Santísima Virgen y San Miguel Arcángel. También le señala que es por el aborto y por las muertes de justos. Con esto se refiere a que por el narcotráfico se incrementa la violencia y por el aborto también se incrementa la violencia en todo el país y a veces mueren personas pues justas que no tenían nada que ver con el narcotráfico ni con el aborto. También señala que en México solemos ser muy superficiales, muy enfocados a la materia, y que vendrá una sacudida grande porque somos rebeldes. Y advierte a México 3 veces: ya verás México, ya verás México, ya verás México. ¿Y esto por qué es? Porque el cielo se desespera por lo que le pertenece a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, pues ya sabemos que tiene una misión especial para México y se desespera de que nosotros no queramos allanarnos a su voluntad y cumplir esta misión. Quizás algunos de nosotros sí, ¿no? Pero al final de cuentas no en general, y por eso tiene que ir marcando la pauta. Dentro de las indicaciones que nos da San Miguel Arcángel está la de rezar la coronilla de los 9 coros angélicos a San Miguel Arcángel. Hasta ahorita pues yo creo que la gran mayoría está viendo muchas coincidencias y esto pues es normal porque el Espíritu Santo da un solo mensaje. En noviembre del 2019 y fue dado el 16 de noviembre del 2019 a César Yo Soy de María, que es un instrumento argentino, por parte de la Santísima Virgen, Puerta del Cielo. En el mensaje dice: mi Hijo, Dios y Señor, está a punto de llegar. La chispa de la persecución ya está encendida. ¡Ay, mi México! Se acerca el día del éxodo. También señala que ya desde ese tiempo el mundo estaba cernido en tinieblas. Sobre México sigue diciendo que San Miguel Arcángel clavará su espada en México. Y si ustedes recuerdan, está relacionado con la tercera parte del secreto de Fátima. En la tercera parte del secreto de Fátima hay una visión donde se ve por parte de los niños a San Miguel Arcángel con una espada flameante a punto de herir la tierra. Pues esa espada, sobre todo, va a herir a México. Y por eso la Virgen señala
que les harán la guerra más grande que hayan visto, que habrá quema de iglesias y gente que morirá en martirio dando su vida, sus vidas. Sobre de esto también pues vimos en el mensaje del presbítero Humberto Sánchez que habla de que habrá una revuelta. La Virgen nos recuerda repasar a los mexicanos el mensaje dado a Fátima, que son 3 partes y una no revelada, que es la explicación de la visión. La tercera parte. Y que los perseguidores serán vencidos. Porque como dice nuestro Señor al presbítero Humberto Sánchez, van a morir todos los consagrados al maligno, ya sea por brujería, satanismo, etc. El pueblo de María debe salir del nido del comunismo, es decir, el nido rojo, que es la Ciudad de México, porque es una ciudad que se ha vuelto impía, a excepción del Triángulo de Luz, que será protegido. Las indicaciones son proclamar el Santo Rosario, rezar el Santo Rosario e ir a los refugios, sobre todo las personas que viven en la Ciudad de México. Para poder acceder a los refugios debemos aprender la ejaculatoria: por tu Santo Rosario, abre la puerta María. Y si alguien tiene un refugio afuera de la Ciudad de México, debe colocar el ictus, que es un pescadito, para identificar ese refugio como cristiano. Bueno, aquí entonces cabe recalcar en este mensaje la importancia de cómo es mencionado el Éxodo. Y también pues en mensajes más recientes nuestro Señor ha hablado al respecto. Parece ser, se entiende, y nuestro Señor lo ha dicho, que el Éxodo comienza con estas señales, con estos dolores de parto, en específico con este gran terremoto, puesto que es un aviso. ¿Para qué? ¿Un aviso de qué? De la purificación más fuerte para este país. Nuestro Señor lo ha dicho, ha advertido: salir de las ciudades impías. Y el éxodo es un éxodo de fe, precisamente porque no es para todos, es para aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, que confían, que creen y que han recibido por sobre todo este llamado a salir de estas ciudades impías. Sí, como dice mi esposo, ya es el segundo mensaje donde nos habla del Éxodo. Coincidentemente, la Virgen dio la cita de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 al 30, y Oseas, capítulo 12, versículo 12. Todo esto pues lo vamos a pasar a un documento para que lo puedan tener como resumen también. Ya estamos en el año 2021. Este mensaje fue del 23 de marzo del 2021 a instrumento anónimo, por parte de nuestro Señor. Y señala, para empezar, que el terremoto que se acerca va a ser doloroso para México. En el mensaje cabe destacar las palabras de nuestro Señor: las almas están pereciendo sin mí. Las almas van al infierno. Almas que morirán serán escogidas por mí. Es decir, las almas que morirán serán escogidas por mí. ¿Qué quiere, decir esto? Las almas están pereciendo sin mí porque no hay gracia. No olvidemos que este año ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ha entrado la abominación de la desolación en su mayor apogeo. Y muchas veces nuestro Señor ha hecho este reclamo no solamente a los laicos, principalmente a la jerarquía eclesiástica, desde sacerdotes hasta obispos y cardenales, que no se dan cuenta, que no pueden reconocer la abominación de la desolación. Es decir, México también ha sido infiel. En este año, la iglesia se ha vendido. Porque como lo decían por ahí, no recuerdo quién fue el que lo comentó,
No fue el gobierno el que obligó a cerrar a las iglesias en México. Fue la iglesia quien se puso bajo órdenes, pues, de lo que recomiendan organismos como la ONU, como No. la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos este nido de masones, para cerrar las iglesias. Entonces esto ha marcado el comienzo de lo más fuerte, el inicio de la abominación de la desolación. Una gran ofensa para nuestro Señor y pues muy peligroso para las almas porque no hay confesiones, no hay sacramentos y las almas que han muerto en esta pandemia, ¿cuántas de ellas murieron sin gracia? Murieron sin estar en gracia. Por eso dice nuestro Señor también, las almas que morirán serán escogidas por mí. Dios ya ha elegido, Dios ya ha dispuesto quién se va y quién se queda. Bueno, aquí también nuestro Señor, sobre todo, ya como ha dicho antes, que somos conformistas, también dice que somos desairados, porque no valoramos el hecho de que somos o tenemos la misión de ser luz de las naciones, que consiste en ejercer la fe católica en todas las naciones, es decir, el ejemplo de la fe que nosotros tenemos, sobre todo el remanente fiel, va a ser ejemplo para todas las naciones. Y por eso dice nuestro Señor que va a ejercer su justicia desde sus tronos. Creo que Colombia era otro trono, no me acuerdo bien, pero pues en realidad son los 12 triángulos de luz. Bueno, la Ciudad de México repite a nuestro Señor que es una ciudad impía y tal como lo había dicho en 2018, en 2021 nuestro Señor dice que nosotros imitamos a ese mismo demonio que quedamos consagrados gracias a López Obrador. Nuestro Señor nos advierte diciendo, ya verás México, que le fue dado un gran honor a México y por eso le vendrá un gran horror. Bueno, también aquí se señala que México es la perla de su corazón y que hay un fiat divino que prometió a este país, para los que entienden de divina voluntad de Luisa Picareta, y que él tiene una queja contra la generosidad divina, pues que podemos observar en México en el clima, en la biodiversidad y también por la providencia de la presencia de la Virgen María de Guadalupe. También en este mensaje, pues nuestro Señor habla y dice, serás llevado al encarcelamiento, pues esto ya se cumplió. Nos han llevado con estas supuestas tapas en sus semáforos a un confinamiento por un miedo falso, a algo que no terminan de decir la verdad, que realmente no es tan mortal como creemos, pero la gente misma por ese miedo se deja dominar y se deja gobernar. Es por eso que ellos nos han llevado al encierro, al encarcelamiento. Pues ya estamos viendo las medidas satánicas propias de un gobierno mundial. Si no cumples con ciertos requisitos, no puedes salir de ciertos lugares, así no puedes pasar a ciertos estados, no puedes trabajar, no puedes entrar a establecimientos, es decir, nos han esclavizado. También consideramos que está relacionado con las guerras civiles que podrían venir internas en México, y también podría estar relacionado con el encarcelamiento que se puede llegar a dar por una futura invasión extranjera para llegar a Estados Unidos, que es el único fin por el cual invadirían a México. Por eso creemos que mensaje está más relacionado con la situación de la guerra
antes del aviso. Y la situación actual en la Iglesia Católica, no solamente internacional, sino principalmente a nivel nacional. Bueno, por último estaremos dando los mensajes de este mes. El 6 de septiembre del 2021, Nuestra Señora dijo que el terremoto sí será terrible para nuestro país, que morirán los que Dios quiera, como ya nuestro Señor había dicho, y que los que acepten, estas muertes, ya sea de familiares, conocidos, aceptan su divina voluntad y son los que irán al milenio de paz. Anteriormente a eso, el 3 de septiembre, le había dicho a Instrumento Anónimo que la Santísima Virgen nos sigue bendiciendo desde el Cerro del Tepeyac y que debemos, y que muchos entienden ya, que hay un círculo de amor en este país. Ahora bien, el 8 de septiembre del 2021, la Santísima Virgen le volvió a hablar a Lupita de los Sagrados Corazones y también le habló San Miguel Arcángel ese mismo día. En el primer mensaje le señala la Santísima Virgen a Lupita de los Sagrados Corazones que seguirá temblando. O sea, después del terremoto que fue el 7 de septiembre, un 7.1 según el Sismológico Nacional y un 7.4 según el Servicio de Sismología de Estados Unidos, va a seguir temblando. También se señala ese mismo día por parte de San Miguel Arcángel que se perdió una batalla, pero que ya viene la victoria. Sobre de esto, pues nada más vamos a agregar los mensajes de Julián Soto recibidos recientemente que hemos subido al canal. Uno fue por parte de la Virgen y otro fue por parte de nuestro Señor Dios Padre. En el mensaje del 15 de septiembre del 2021, la Santísima Virgen señala que está triste y pues adolorida. Recordemos que el 15 de septiembre se festeja Nuestra Señora de los Dolores y por eso aquí se da el grito de Dolores. Pero la Santísima Virgen señala que México será azotado pronto con un gran terremoto por haber aprobado el aborto, que viene una sequía extrema y una hambruna. También señala que el ángel de la muerte está entre México y Guatemala y México Estados Unidos. Entonces sabemos que como parte de la nación mexicana tenemos por un lado de vecinos a los americanos en Estados Unidos y del otro lado a Guatemala y por eso ellos se verán afectados también. La Virgen pide que recemos por la nación mexicana y otra de las indicaciones que da es que salgamos en todas las metrópolis de más de 200,000 habitantes, llevando en procesión al Santísimo Sacramento, acompañados obviamente de algún sacerdote. Las alertas que da la Santísima Virgen son a 21 estados. Los siguientes estados deben estar en alerta: Toluca, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Yucatán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas. Y además de otros 7 estados más que obviamente coinciden y colindan con el epicentro del terremoto que va a ser entre Colima y Michoacán. Podemos señalar aquí los que faltaran y están cerca de ese epicentro, como por ejemplo la Ciudad de México, creo que también está cerca de Aguascalientes. Ahora sí que sería marcarlos en un mapa, no lo sabemos con exactitud. Y respecto al mensaje dado por Dios Padre, también en calidad de urgente, a Julián Soto, se señala que México será estremecido y que deben estar al tanto de este
castigo por parte de nuestro Señor, porque dice voy a mover a México, o sea, su suelo. Deben estar al tanto Bolivia, Colombia y Panamá, porque pues me imagino que están relacionados con la misión para el fin de los tiempos. Nuestro Señor pues señala que debemos de olvidarnos de nuestros quereres que son egoístas y cumplir sus leyes y sus mandatos, porque el aborto eso es lo que demuestra un egoísmo total, una falta de caridad para con quien es el propio hijo de la persona que aborta, y por eso señala que la tierra se estremecerá con varias sacudidas y terremotos, y sobre todo pues para México. Y el resumen de los mensajes que nos dan información sobre el terremoto. Y vamos a hablar de las señales presísmicas, que también han sido indicadas en mensajes a instrumentos. El primer mensaje es dado a Adriana del Divino Corazón. Fue dado el 29 de mayo del 2019. Y nuestro Señor dice, ay de México, ay de México, ay de México. Castigo, castigo, castigo sobre México. Y señala que algunas de las señales previas a este terremoto es que habría montañas o volcanes nevados y sería en un tiempo cercano a muchas lluvias, además de que habría manifestaciones cercanas. Indicaciones que le fueron dadas a ella es rezar el rosario de las 5 llagas. El siguiente mensaje que nos habla de señales antes de este terremoto fueron dadas al padre exorcista J.C., que se reserva su nombre por seguridad, el 12 de febrero del 2019. La Santísima Virgen le dice, vendrá el terremoto después de esa falsa ley. ¿Por qué falsa ley? Porque los que van siguiendo la línea de cómo han hecho la aprobación del aborto saben que están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o más bien de Justicia de la Nación, haciendo una falsa ley, puesto que están legislando detrás de los criterios jurisprudenciales. También en este año 2021, nuestro Señor le ha señalado a Jorge del Jesús Sufriente que el éxodo de la fe será después del terremoto. Sobre esto, pues hay que entender que en muchos lugares, después de que sea el terremoto, las ciudades van a quedar inhabitables y mucha gente también saldrá. Como ya habrán fallecido los consagrados a Satanás, solamente van a quedar aquellos que pues tienen la fe en Cristo, que sellaron sus casas, que se protegieron en contra del pecado público del aborto y sus consecuencias. Ya por último, para terminar con esta plática, hablaríamos de un posible cambio de hora. Este es un mensaje dado a Irma del Manto de Guadalupe y el mensaje dice así: si no oramos, el terremoto será después de la madrugada y estaremos separados de nuestra familia. Y esto porque pues mucha gente dice, no, pues yo no hago nada malo, yo no soy una mala persona, yo no mato, no secuestro, pero de alguna manera por el conformismo y por otras cosas que les leímos como causas, pues podemos ser culpables todos. Y por eso, con mucha más razón, nosotros tenemos que orar para que se aminoren los efectos de este castigo.